Muy buenas noches, amigos. Estamos en Diálogo Ciudadano. Hoy, más patriotas que nunca, nos acompaña el mayor general de la Fuerza Aérea del Perú, el señor César Torres. Bienvenido, mayor general, ¿cómo está? Renzo, buenas noches. Oye, muchas gracias en primer lugar por invitarme a este programa que veo que cada vez tienes más sintonía. Es un honor que me hayas invitado. Buenas noches. El Y a honor través el de ti honor es mío, llegar a todo el general. Perú, ¿no? Claro que Muchas sí, gracias. el honor es mío. Vamos a esperar que la gente vaya entrando a las redes, vamos compartiendo, vamos suscribiéndonos al canal de YouTube, porque aquí en Diálogo Ciudadano entrevistamos a patriotas de verdad. En 30 Claro. segundos iniciamos la transmisión y vamos a empezar con esta canción, Las Cautivas, porque hoy tenemos que ver qué pasa con nuestra patria en plena pandemia. Vamos a ver la historia del BAP Lima. Ojalá que no se repita esa historia. Regresamos en 30 segundos. General, no se mueva. Empezamos No, por con favor. toda esta transmisión. Estamos listos para empezar. Desde el colectivo Iniciativa Ciudadana le vamos dando like, corazoncitos, nos suscribimos porque estamos en la época digital, amigos. Defendiendo su patria murió Miguel Grau, valiente peruano, en el mar se inmortalizó. Y si en Lima General, hace más de 100 años tuvimos una guerra terrible en nuestro país. Nos enfrentamos con nuestros vecinos del sur. Hacia 1889 partió el crucero Lima a recoger los restos de nuestros héroes. Estamos en una situación similar, según algunas autoridades que han mencionado, ante una tragedia parecida como es el COVID. ¿Qué hemos aprendido en 100 años, general? Nada, nada. Y muy triste decirlo, ¿no? Nosotros siempre, o yo escucho siempre que decimos lecciones aprendidas. Yo diría más bien lecciones por aprender, lecciones por aprender. Y creo que la situación está reflejando de que no hemos aprendido casi nada, actuamos en forma desorganizada, no damos las capacidades que se deben dar a las instituciones, tenemos un sistema de salud con capacidades muy deficitarias, Fuerzas Armadas con capacidades muy reducidas. No hemos aprendido, ¿no? No hemos aprendido realmente de ese episodio tan doloroso que hasta ahora lo sentimos, ¿no? Yo creo que hay mucho por aprender. En aquella época, general, porque quiero hacer el símil para que todos nuestros seguidores puedan entrar en contexto, perdimos el primer frente en el mar y luego poco a poco fuimos perdiendo la guerra. Finalmente hubo una resistencia siempre, pero cuando se hacía la resistencia ya era demasiado tarde. Nosotros, general, hemos aprendido luego en otras situaciones similares momentos de crisis. Pasó en el 41, pasó en el 95, casi sucede con el tema del triángulo terrestre hace pocos años. ¿Hemos estado preparados orgánicamente para afrontar esa crisis? ¿Hay un consejo de seguridad eficiente que funcione? Bueno, en el papel todo está, ¿no? Tenemos, la Constitución lo considera, la ley lo considera. Ha visto que hasta ahora no se ha convocado al Sistema de Defensa Nacional, ¿no? Este, porque no hay una conciencia plena ni conocimiento pleno de nuestras autoridades políticas, pues, ¿no? No hay una conciencia centrada en el valor de la defensa nacional, en lo que debe tener todo un país, ¿no? A tal punto de que muchos desestiman su rol, ¿no? Pero yo siempre digo
yo soy profesor en la Escuela de Administración de Negocios Globales de la Universidad Ricardo Palma, la cual me siento muy contento. Chicos jóvenes con la que yo comparto y empiezo mi conferencia manifestando lo siguiente, ¿no? Las Fuerzas Armadas son el seguro de vida de la nación. Así, ¿no? Un seguro yo puedo no necesitarlo, ¿no? Y bueno, pero no tener un seguro y necesitarlo es grave, ¿no? Pero Entonces, un seguro, es bonito lo que usted dice, general, un seguro de vida o un seguro también de salud. Me refiero a lo siguiente. A veces el seguro de vida es cuando ya mueres y te dan tu billete, te entierran y ya, chao. Pero un seguro de salud es aquel seguro en el que estás confiado de que pase lo que pase, puedes recurrir. Las Fuerzas Armadas, el Estado peruano, ha contemplado un sistema en el cual puedan controlar, monitorear, asistir ante estas tragedias o tragedias similares? claro, yo tuve la oportunidad de trabajar en la Fuerza Aérea mis últimos 4 años de general, dedicado íntegramente al diseño y a la implementación del sistema denominado SIBAN-SIPAN. ¿Qué es SIBAN-SIPAN? SIBAN-SIPAN Siban, viene a ser Sipan. las siglas de Sistema de Vigilancia Amazónico y Nacional, y Sistema de Protección Amazónico y Nacional. El SIBAN-SIPAN es, ¿cómo te puedo decir? Es como el hardware y el software. Son inseparables. Es inseparable, son siameses. Y en síntesis, ¿qué cosa es, no? ¿Qué cosa es? ¿Cuánto nos hubiera servido? Lo hago referencia porque en estos momentos hubiera sido muy, muy Ajá. útil este sistema. Muy útil y hubiera sido muy eficaz. Este sistema es, el Pero, ¿qué CIBAN hacía es, ese sistema? el CIBAN es como una inmensa fábrica, ¿no? Que va a tener ingreso de insumos, y esos ingresos de insumos son la data, los datos, que nos van a dar La Big Data. así es, los N sensores instalados en mar, en tierra, en plataformas aeroespaciales, fluviales, en todo. Esa data va a esta inmensa fábrica, que es el CIBAN, que va a procesar esos datos, ¿no? Para luego dar información en tiempo real al CIPAN, ¿no? Que es multidisciplinario, que es transversal, y entonces, y en los Ese tres pan son niveles. personas, ¿no? Por supuesto, claro. Se podría Ok. hacer como una parte operativa del PCM, ¿no? Donde Ah, esa información va a ir a los tres niveles, al nivel gubernamental, ministerial, regional y distrital. Pero lo vamos a mantener con información las 24 horas, explorando, vigilando. para que la gente, para que la gente nos entienda, general. Entonces, usted junto con las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea del Perú, crearon un sistema hace ya algún tiempo que nos iba a ayudar en tener información actualizada en tiempo real, que implicaría un sistema de monitoreo, que implica una toma de decisiones científica, un control no solamente de la población, sino me imagino también de los fenómenos climatológicos, Todo, en fin, de narcotráfico, de no sé, de algunas actividades todo. ilegales. Todo. Bueno, está diseñado el sistema, ahora se ha reducido esto, no se ha puesto, está funcionando, pero de una forma muy, muy esencial, básica, pero era un sistema holístico, polivalente, multidisciplinario, convergente, con todas las capacidades dispersas que tiene, hacer una integración, ¿no? Porque la verdad es que la gestión gubernamental, la gestión pública trabaja en silos, ¿no? Y cada región una región donde hay un castillo y ahí hay un jeque que no quiere compartir nada. Entonces hay duplicidad de esfuerzos económicos, cuando hoy en día eso se puede hacer una convergencia de todas esas capacidades. Eso es lo importante de entender el ciberespacio, eso es lo importante de entender un mundo de los nativos digitales, ¿no? No hemos salido Eh, todavía del general, mundo. Sí, general, justo eso quería llegar. O sea, eso es dar un paso a pensar de forma digital, como estamos haciendo también esta transmisión. así Pero, es. ¿cómo sería posible dar ese paso al mundo digital cuando absolutamente todas nuestras relaciones de toma de decisiones de los gobiernos locales, regionales y demás
son totalmente analógicas. Y lo vemos, ¿no? Con las formas de actuar ahora ante la crisis. Eso conlleva lo que yo te decía, no nos hemos preparado, ¿sí? No nos hemos preparado. Estamos siendo gobernados por nativos analógicos, ¿no? Los nativos analógicos gobiernan a nativos digitales. Hay un shock cultural. Los nativos digitales no entienden a los analógicos y los analógicos no entienden a los digitales. ¿Qué se necesita? Bueno, una revolución, ¿no? Una revolución y migrar cuanto antes al ciberespacio, digitalizar. Migrar al ciberespacio es una disrupción muy grande, ¿no? No solamente es tomarlo como internet, como las redes sociales, no, 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 es ir a un mundo digital, es ir a un cero papel. Con eso se agiliza la gestión pública, los ciudadanos son mejores atendidos, eh, todas las actividades se hacen en online, ¿no? El e-commerce, el e-business y todo eso, que en el Perú pues no estamos en cero tampoco, ¿no? Pero habremos avanzado un 20% cuando ya deberíamos estar en un 80%, ¿no? Y las brechas digitales son tremendas, pues, ¿no? Tomar las decisiones con información en tiempo real, de una forma científica, nos hubiesen aliviado ver escenas muy trágicas probablemente, o menos de estas escenas. Actualmente, en general, vemos con mucha tristeza que seguimos enviando a nuestras tropas militares, policías y civiles, médicos, frente a una guerra. Y cuando hablamos de guerra, nosotros entendemos que es una guerra analógica. Y vemos fusiles y vemos tanquetas, pero no vemos al enemigo. O el enemigo es el propio ciudadano. No entiendo esa guerra, general. Sí, bueno, interesante la pregunta, ¿no? Y compleja. Efectivamente, tú lo has dicho y yo también me sorprendí cuando sacaron tanques y todo, ¿no? El enemigo que tenemos es un virus, ¿no? ¿No es cierto? Un virus que no lo ves, microscópico. Y bueno, los militares siempre damos una importancia gravitante a la inteligencia, ¿no? Cuando hay inteligencia, esa inteligencia se resume en dos palabras. ¿Cuáles son las ¿Sí? capacidades y vulnerabilidades del enemigo? Y sobre eso yo elaboro una estrategia. Entonces, a ver, hay que darle la connotación de guerra porque no es, pues, ¿no? No, no es una guerra, ¿no? Con los conceptos que conocemos, ¿no? No vamos a ir con un tanque a dispararle, pues, al coronavirus, ¿no? Por favor, ¿no? Entonces, se genera esta estrategia en base a esa inteligencia. Entonces, esa estrategia tiene que tener un enfoque. Para mí, con las disculpas del gobierno, no tiene que tener un enfoque militar, tiene que tener un enfoque científico, un enfoque científico. Y acá, ¿quiénes son los soldados? ¿Quiénes son los generales? Pues son las enfermeras, los enfermeros, son los doctores, los médicos, la gente que entiende de esta pandemia, de esta gente que entiende cómo es el comportamiento de este virus, ¿verdad? Sobre eso tiene que Ajá. estar. Entonces, hablemos de capacidades. ¿Dónde tiene más fortaleza el virus? Cuando hay concentraciones de personas, ¿cierto? Y el gobierno genera un bonus que llama a la concentración de personas. Por favor, alimentando más el conteo. El 80% del Perú, todos lo sabemos, están en condiciones informales y hay mucha pobreza. Esa gente vive del día a día. ¿Y dónde van a comprar sus cosas para subsistir? A estos mercados. ¿Cómo es posible que a los 45 días recién nos demos cuenta que esos mercados son los focos de infección? Eso no puede ser. Ahora, se detecta Entonces, eso y empiezan general, a cerrarlos. ¿Ah? entonces hablamos de la inteligencia, por un lado, para tomar decisiones, pero también tenemos que hablar de los protocolos operativos. Lo que estamos siendo testigos es, en nuestro mundo analógico, pero que lo pasan por las redes sociales, es que tenemos a un capitán, un comandante, o un gobernador, o una autoridad local, haciendo lo que puede, lo que le sale del corazón. Sí. Es así como vamos a terminar Eh, en estos meses que quedan. Mira, me has hecho una pregunta y yo me reservaría, ¿no? Darle un pronóstico, porque no quiero asustar a la gente, no los quiero asustar, pero todavía creo que hay oportunidad para revertir esa estrategia.
a la gente del Perú no la podemos confinar por tanto tiempo. Eso es un imposible, ¿no? Y le echamos la culpa a la gente, ¿no? Siembra y cosecha, pues, ¿no? Y eso es lo que hemos cosechado con nuestro sistema educativo de bajísima calidad, que no hemos formado ciudadanos responsables, no hemos formalizado, estamos cosechando lo que hemos sembrado. Entonces, no me digan que eso no sabían los gobernantes, ¿no? Sí lo saben. Entonces, lo primero que tenía que pero, haberse atacado pero de son toda esos la vida, mercados. ¿no? Claro, y cómo yo entiendo, ayer escuchaba a la decana del colegio de enfermeras, brillante, ¿no? Brillante. Y los enfermeros son los que están en la primera línea, en contacto directo con los pacientes. No tienen equipos de bioseguridad, no tienen logística. ¿Cómo no puede ser? Hagamos, compremos millones y millones de mascarillas y empezar a repartir en los mercados, que se laven la mano. O sea, yo no soy el experto en estos temas, pero el científico, el médico, sí lo sabe. Y hay que formar pues con los gurús, los mejores gurús de acá del país, formar un Estado mayor y las Fuerzas Armadas le apoyarán, ¿no es cierto? Pero el virus hay formas de atacarlo. Y eso es Pero concientizando. no tenemos en las Fuerzas Armadas expertos también en estos temas de investigación que vayan con un enfoque multidisciplinar. O sea, las Fuerzas Armadas están preparadas también para este tipo de situaciones, o la verdad es que nos ha pillado a todos en el aire. Bueno, la Fuerza Armada puede participar, ¿no? En ese equipo multidisciplinario, apoyando, dando lo que puede dar, pero eminentemente este es científico, Renzo, este es científico, ¿no? Hasta yo me he sorprendido que una cosa es la bacteria y otra cosa es el virus, ¿no? Y eso lo sabes tú, pero ni eso sabemos diferenciar, ¿no? Y eso nos pueden explicar con mucha claridad, pues, la gente que entiende, los científicos, ¿no? Entonces yo soy. ¿En otros países se aplica esta inteligencia digital, este general? Por supuesto, ¿no? Por decir, ya hay muchos que han implementado. Uno de los ejemplos claro es Israel, ¿no? Israel vive en alerta Ujú. permanente y ahí tiene un sistema integral, holístico. Ahí una mosca quiere entrar a Israel y ya lo detectaron, ¿no? ¿No? Entonces, eso es lo que tenemos que tener. ¿Cómo es posible que nuestras embajadas no se dieron cuenta de que están en China, que esto era terrible? No había documentos de información a través de la inteligencia estratégica, de los peligros que se venía, porque si bien es cierto, hay un esfuerzo que se ha hecho y se nota en el gobierno, pero todo esfuerzo cuando no hay una estrategia se diluye, ¿cierto? Se diluye. Es un esfuerzo, un gran Ujú. esfuerzo para pocos resultados. Y en una crisis de esta naturaleza no interesa, si hay que sacrificar la eficiencia, se sacrifica. Lo que vale es la eficacia, es decir, los resultados, porque se trata de la vida o de la muerte. Ante la vida o la muerte tú no puedes estar diciendo quiero ser eficiente, voy a ahorrar medios, no. Da los medios, todo lo que puedas dar, pero sé eficaz, ten resultados. Y se ha gastado bastante dinero, ¿eh? Creo que es uno de los países que ha gastado más dinero. Y la opinión General, pública sabe los resultados, ¿no? ¿Sí? usted hablaba sobre los resultados, sobre tener un sistema de alerta. Nosotros año a año vemos que nuestros compatriotas pierden por las sequías, por las inundaciones o por los huaicos, o vemos el tema del narcotráfico que no tiene cuándo parar, lo que está sucediendo con el oro ilegal en Madre de Dios, la madera. ¿Se puede implementar este sistema realmente para tener un mínimo de esperanza los ciudadanos en nuestras instituciones, en nuestros gobernantes y en nuestras Fuerzas Armadas? Por supuesto, por supuesto. Este sistema está, mira, en el diseño de este sistema participaron más de 200 oficiales, me acompañaron. Yo le estoy muy agradecido a los oficiales de la Fuerza Aérea que tienen una capacidad, un profesionalismo tremendo. Es el producto de 200 oficiales en base al benchmarking que hicimos con el sistema de Brasil. Es un sistema espectacular. Y este sistema ya estaba viabilizado, pero mira la situación que hemos llegado, y muy buena la pregunta,
Nosotros tenemos y debemos sentirnos orgullosos, y es una situación también de geopolítica, en la Amazonía, ¿no? Que la estamos Así es. deforestando y hay intereses como Estados Unidos de declararlo patrimonio de la humanidad, ¿no? Y Brasil se opuso con tenacidad. Sí. Entonces, en esta inmensa sábana verde, mira, que yo sabía, había un solo radar. Es como poner una velita en el profundo océano, ¿no? ¿No? ¿Y qué vas a ¿Ya? hacer con Un eso? radar. Un radar, y de una tecnología de Ya. los años 80, ¿no? Que te van a Ya. detectar grandes aviones, más no las avionetas con las que vienen los narcos, ¿no? Entonces, ¿Actualmente hay un radar en la Amazonía? bueno, estaba funcionando un solo radar de la Fuerza Aérea, ¿no? Un solo radar para toda la Amazonía, ¿no? Entonces, los aviones entran y salen, pues, como Pedro en su casa, ¿no? Entonces, mientras no, hay dos cosas, mira, en toda sociedad desarrollada se apunta siempre al bien común, ¿no es cierto? Y dicen que uno de los indicadores del bien común es la felicidad, ¿no? Y creo que en el último ranking los peruanos salieron al últimos, que eran muy, muy infelices, ¿no? Claro, ¿cómo no vamos a hacer? Pero para llegar al bien común, tú tienes dos columnas muy importantes, Renzo, muy, muy importantes. Uno, que tu país tiene que ser, tiene que orientar todos sus esfuerzos al desarrollo, porque si no hay desarrollo, no hay una economía fuerte, no puedes hacer nada, pues, ¿no? Entonces, el desarrollo es fundamental, donde está la educación, la salud y todo. Y el otro pilar que soporta a esa sociedad para dar el bien común es la defensa y seguridad nacional. Y eso es un común denominador en todos los países. Estados Unidos ¿Cómo tiene, podemos explicar la defensa y la seguridad nacional a nuestros ciudadanos de a pie general? Yo lo he estudiado, me interesa muchísimo el tema, pero ¿cómo le explicamos que no es para asustar ni para quitar derechos, sino para garantizar la vida, la salud, la integridad de los ciudadanos? hay un indicador de eso, ¿no? La percepción que tienes un sistema que te respalda y estás seguro. Caminas libremente en la calle, no tienes amenazas, no hay sicariatos, no hay narcotráficos. Cuando tengas condiciones de tranquilidad es porque tienes un sistema de defensa nacional disuasivo, ¿no es cierto? Hay muchos que dicen y no va a haber guerra, ¿no? Ese es el postulado, ¿no es cierto? Que no va a haber guerra. Por favor, por favor. Yo te voy a hacer una pregunta, disculpa que te haga la pregunta. ¿Tú has tenido algún conflicto en tu vida familiar alguna vez? A cada rato. Cada rato, ¿cierto? Porque mira, Correcto. si tú me decías no, créeme, yo hubiera hecho todo el esfuerzo de llevarte al Papa para que te santifiquen, te beatifiquen, ¿no? Correcto. ¿Cierto? Todos, todos La tenemos naturaleza humana, conflictos. claro, la naturaleza humana implica el conflicto y la resolución Así, del mismo. así es. Pero Y cuando eso se está. trata de geopolítica, ¿qué necesitamos tener como nación? Hay Eso, enemigos externos, pero también hay enemigos globales en general. a ver, por supuesto, hoy en día las amenazas son amenazas transnacionales, se han globalizado. Por eso se llaman multidimensionales. Y la pandemia es una de ellas. Mira, y eso no lo digo yo, lo dice la OEA. En la declaración de las cartas que ha hecho está Ujú. considerada dentro del contexto de las multiamenazas, ¿no? Las amenazas multidimensionales. Y bueno, no hemos tomado. Entonces, tenemos que tener una fuerza armada a esa altura, con capacidades defensivas, disuasivas, porque tú no puedes decir, oye, mañana no va a haber una guerra. Nadie. Mire, vivíamos tranquilos hasta el mes de marzo, ¿te acuerdas? Y viene esta pandemia. ¿Cómo nos encontramos? Así son, hasta de un partido de fútbol surgieron las guerras, porque es nuestra naturaleza, Renzo. El hombre es conflictivo desde nacimiento. Ese virus del conflicto lo llevamos en nuestro ADN, siempre, ¿sí? Entonces, si Ahora, tú estás preparado, pero tienes capacidad. históricamente, general, en la historia del Perú hemos tenido la guerra del Pacífico, hemos tenido el conflicto con Colombia, hemos tenido con Ecuador versión 2. Luego el tema del triángulo terrestre, casi casi, ¿no? Aunque la gente no lo cree, pero por ahí estuvimos ahí cerquita. Ahora viene esta pandemia y se repite, general. Yo no quiero que
mis hijos pasen por esto. Yo no quiero que cuando tenga unos años más volver a pasar por esto. ¿Qué podemos hacer ahora como ciudadanos? ¿Qué nos toca? Bueno, unirnos y hacer que cambiemos, ¿no? Radicalmente. Pero tenemos que tener líderes, pues, ¿no? Ahí está el problema, ¿no? Nuestros políticos, yo le digo politiqueros, ¿no? Porque la política no es mala, Renzo, ¿eh? Lo hemos satanizado, ¿no? La política es una ciencia social que va al progreso, al desarrollo de la sociedad, de las personas, ¿no? O sea que la política y en los países desarrollados se maneja así. Lo que pasa es que acá en el Perú hemos distorsionado la política. Entonces yo le digo la politiquería, que es la distorsión, porque acá son riñas, peleas, tú opinas, tú propones, el otro te jala, no hace y no avanzamos, ¿no es cierto? Entonces todo esto radica en el sistema educativo. Nuestro sistema de educación no forma ciudadanos que quieran a su país. Claro, ¿qué van a querer si no lo conoce? Nuestro sistema educativo no forman profesionales con valores. Te pregunto, ¿alguien a ti en la escuela, en la universidad, te enseñaron lo que es integridad? Te pregunto. El concepto de integridad, Sí. porque ¿Alguien, el concepto lo he buscado. Personas íntegras son muy sí. pocas las que quedan. ¿Alguien te enseñó en la universidad, en las escuelas, lo que es honestidad? ¿Mm? Mm. ¿No es cierto? Entonces, Aunque deme, tuve deme, tuve buenos maestros en la universidad, claro, pero nadie, te- nadie se dedicó a decirte que es importantísimo ser una persona íntegra en su quehacer profesional para alcanzar el éxito y para comenzar a crear una sociedad distinta. Aunque en San Marcos impulsamos ciertamente alguno de estos temas, pero no basta, no basta en ya. un aula. Y el tema, ¿no? Ya, bueno, me enseñaron integridad. ¿Y cómo lo mides? Y yo digo lo siento, esto, ¿no? Mira, lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago tiene que estar alineado, Así es. ¿ya? Eso para mí es integridad, ¿cierto? Te sale Y se del puede trasladar corazón. eso a las instituciones y a una forma de actuar nacional Así como si es, fuese una política de integridad, pero se así es. puede trasladar esto a acciones concretas. Por Por ejemplo, ejemplo, tenemos las compras que se están haciendo desde canastas hasta útiles de aseo y de seguridad en las Fuerzas Armadas. Tenemos alcaldes que están haciendo, contrabandeando los recursos que se le están brindando. Tenemos una Contraloría que hace todo lo posible, despliega todo su poder, pero igual parece ser insuficiente. ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Podemos hacer algo como ciudadanos para garantizar esta integridad? mira, yo me acuerdo hace años, 5, 6, 7 años, 10 años atrás, la Contraloría no tenía presupuesto, ¿no? Y dijo que quería más presupuesto, ¿sí? Eh, ahora tiene más de 100 veces de lo que tenía en presupuesto. Tiene mucho dinero. Te pregunto, ¿ha bajado el nivel de corrupción? La única arma, Renzo, la única arma para vencer la corrupción es la educación con un enfoque en valores. No hay más. Ahora hacen hasta un doctorado de cómo robar, ¿no? ¿Cómo es eso, general? Claro, son tan diestros en robar que buscan todas las leyes y todo, y dicen, saca su cuenta, bueno, robo tanto y con esto me salvo y estoy en libertad y de esto gozo, ¿no? Entonces, para mí, muy clara, muy claro, lo tengo muy claro. Si no hay educación con un enfoque en valores, el país no va a cambiar. Uno. Dos, tenemos que aprender a querer nuestro país. Nuestro país es hermoso. Tiene costa, sierra, selva, mar. Tiene todo. Tenemos todo. Y veamos casos así muy interesantes, ¿no? Como Israel, que tiene el tamaño de Ica, 5 millones de Ujú. habitantes, poderoso en tecnología, en educación, en salud, todo. Te pregunto, ¿tú eres menos inteligente que un israelita, Renzo? Evidentemente no. Ah, tenemos lo mismo, el Dios nos ha premiado con el mismo nivel de inteligencia. Entonces, ¿dónde está? Tenemos un sistema educativo deplorable, deplorable, no ideologizado. No, enfoquémonos
a formar seres humanos con valores que quieran a su país. Nadie puede querer a un país que no conoce, ¿sí? Porque todo está centralizado en Lima. Eso te lo digo, ¿no? Porque yo interactúo mucho con los estudiantes, con mis estudiantes en la Escuela de Negocios Globales. Yo tengo 12 años en la universidad, tengo 35 años de docente, entonces te estoy hablando con la experiencia, ¿no? Ahí está la tremenda falla del Perú. No tenemos un sistema educativo de calidad. Cuando yo le pregunto a los chicos, ¿conocen la Amazonía? No lo conocen, no conocen. ¿Y tú crees que van a querer a su país cuando no conocen? Si tendríamos, general, que ya decirles a los peruanos, es hora de pensar en desarrollar nuestra patria. Es hora de realmente amar nuestro país, no solamente cuando juega la selección. ¿Cuál sería el camino? El primer peldaño, la educación. Luego imagino que sigue un aparato estatal que nos dé confianza. Por un lado, unas instituciones que tienen que ser eh, no corruptas, íntegras, pero por otro lado, que nos garanticen seguridad. Y esta seguridad debe implicar, según lo que usted me dice, control, vigilancia, monitoreo de las necesidades de la población. ¿Es así Así más o es, menos el diseño? es ¿Ese así, sería un diseño? sí, por supuesto. A la par que voy a desarrollar mi país, fundamentalmente, yo pienso que la preocupación del Estado debe estar enfocado en tres o cuatro pilares fundamentales. Primero, la educación, la educación. Para terminar, general, la educación. ¿Qué más? Salud, salud, Salud. defensa y seguridad. Yo diría, dedícate a esos tres, ¿no? Dedícate a esos tres. Y las Si cosas van a ir empezamos bien. en que tenemos que llegar al bicentenario, lamentablemente vamos a llegar con esta terrible pandemia seguramente a puertas del bicentenario. Pudiésemos alcanzar tres principios para que todos los políticos y ciudadanos impulsemos. ¿Estaríamos de acuerdo? Educación, salud y el Defensa y seguridad. sistema de defensa y seguridad nacional. Muchísimas gracias, general. Ha sido un honor haber conversado con usted hoy en Diálogo Ciudadano. Muchas gracias, Renzo. De verdad que me he sentido muy cómodo. Te felicito. Eres un periodista joven, un periodista que te hace sentir cómodo y muy interesado en el país. Te felicito porque veo que tienes un compromiso con el Perú. Nunca dejes ese compromiso. Te felicito. Muchas gracias, general. Ya somos dos y seguro con todos los que nos están viendo y con esta entrevista en YouTube que van a suscribir, vamos a hacer muchos más. Un gran Ojalá. abrazo, general. Hasta la próxima. Gracias a ti. Un abrazo, ¿ah? Ha sido el general, mayor general de la Fuerza Aérea del Perú, César Torres. Nos ha dado una cátedra sobre defensa nacional, pero sobre todo por el amor al Perú. Ha sido esta edición de Diálogo Ciudadano, amigos, y nos vemos hasta el día de mañana. Por favor, suscríbanse a la página para mejores y más contenidos. Esta es la tribuna para los peruanos que amamos el país. Hasta mañana, amigos.